Y mientras, les voy a pedir a todos los que nos quedamos aquí que busquemos dos pasajes de la Biblia. El primero está en Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Y el segundo está en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y el primero, que está en Mateo capítulo 6, versículo 34, si nos ponemos todos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y el otro, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Puedes tomar asiento, amén. Cuando nosotros pasamos por transiciones, ¿qué es una transición? ¿Qué es una transición? Un cambio. Cuando nosotros pasamos por diferentes cambios, porque en nuestra vida diaria tenemos transiciones, hacemos cambios. Hay ocasiones en que cambiamos de trabajo, ¿no? Hay ocasiones que cambiamos de escuela, como por ejemplo ahorita vamos a entrar, bueno, los niños van a entrar a la escuela, pero hay algunos niños que estaban en el kinder y ahora van a pasar a la primaria. Hay unos que estaban en la primaria y ahora van a pasar a la secundaria. Entonces es una transición, es un cambio, ¿sí? Pero sabemos y conocemos que cada cambio tiene diferentes situaciones que se van a presentar, tanto buenas como contrarias, ¿sí? Sabemos que toda situación, incluso también hablamos, cuando pasamos de estar solteros a casarnos, también pasamos un tiempo de transición. Muchas veces pensamos que durante el noviazgo estamos conociendo a la persona, pero no la conocemos profundamente. ¿Por qué? Porque en el noviazgo cada quien vive en su casa, ¿no? No vivimos juntos, sino que nos conocemos en el tiempo en que estamos juntos, en el tiempo que pasamos juntos. Pero ya cuando pasamos a la transición de vivir juntos, es cuando nos damos cuenta que no hemos conocido a esa persona lo suficiente. Ahí conocemos, ahora sí que si lo vemos muy superficial, ¿no? Conocemos ahora si se baña o no se baña, si se lava los dientes, cada cuándo se los lava, ¿sí? Si ronca, si no ronca, ¿no? Si se echa, en el caso de los hombres, si se echa desodorante o se echa limón, ¿no? Porque muchas veces dicen, es más higiénico el limón que el desodorante, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no? Esa parte. Pero pasamos por transiciones y en esas transiciones hay un proceso. Es un proceso que nosotros necesitamos entender. Cada proceso tiene su propio afán. Dice la palabra del Señor que cada día tiene su propio afán, ¿no? O sea, ¿qué es el afán? Las tareas o las cosas que nosotros tenemos que realizar durante todo ese tiempo. Y aquí lo está hablando, dice la palabra de Dios, que es cada día. Entonces, si la palabra de Dios me dice que cada día tiene su propio afán, entonces eso quiere decir que cada día tiene un proceso que tenemos que vivir. Los días no son iguales, cada día es diferente. Nos encontramos ahí. Entonces, cuando nosotros entendamos esta parte, muchas veces nosotros cuando empezamos algo nuevo, no sé si te ha pasado a ti, yo creo que sí, muchas veces llegamos a vivir en incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? ¿Cómo? No tanto miedo, sino el nerviosismo a no saber qué es lo que va a suceder. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces estamos con esa incertidumbre de, híjole, por ejemplo, entras en un trabajo nuevo. Entras al trabajo nuevo y regularmente pues te tienen que entrevistar, ¿no? Regularmente te entrevistan. ¿Quién te entrevista? Pues el de recursos humanos. Porque ese es el filtro, ese es el proceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el de una empresa? El de recursos humanos te hace una entrevista para saber si tú cumples con los requisitos que la persona que está encargada del departamento está solicitando.
Entonces, ¿qué es lo que hace el de recursos humanos? Se supone que tiene la capacidad, por todos los estudios, de saber determinar quién puede o quién no puede ser capaz o tiene las capacidades para estar dentro de la empresa. Ya en el momento que tú pasas ese filtro, ¿qué es lo que sucede después? Te pasan, bueno, ahí lo que hacen es después te ponen a hacer unas pruebas. ¿Qué es lo que hacen? Pasando las pruebas te dicen, bueno, ok, el siguiente filtro es pasarte directamente ¿con quién? Con la persona con la que vas a trabajar. Y después de esos filtros, ¿qué es lo que sucede? Si pasaste las pruebas, pues pasas automáticamente, entras ahí. Pero eso sucede solamente en el momento en que tienes el contacto con la persona. Pero eso quiere determinar que tú ya conoces cómo trabaja esa persona con la que vas a estar. No, no conoces. Entonces muchas veces cuando entras, tú ya te contrataron en la empresa. Y muchas veces vas con esa incertidumbre de decir, híjole, ¿cómo será mi jefe? ¿Por qué? Porque el primer encuentro que tuviste con él va a determinar muchas veces el concepto que te vas a hacer de la persona. Hay muchas veces que la persona cuando tiene ese contacto en la entrevista lo ve y a veces, bueno, nos ha pasado a mí, a la pastora, que de repente cuando llegamos de entrevistas de trabajo, ella me dice, le digo, ¿cómo te fue? No, pues así, 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 asado. Y pasaste con el que va a ser tu jefe o va a ser tu jefa así. ¿Y cómo lo viste? ¿O cómo se comportó contigo? No, pues es que yo lo vi muy frío, yo lo vi muy esto, o yo lo vi muy alegre, al contrario, me dio mucha confianza, trató de esto, del otro, de aquello. ¿Pero eso determina que tú ya lo conoces? No. Eso solamente, ahora sí que cuando nosotros tenemos esa parte estamos conociendo la personalidad de la persona, pero no estamos conociendo su carácter. Entonces se implica muchas veces que no sabemos o vamos con esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder en el trabajo, cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a esto, cómo vamos a aquello. Entonces muchas veces tenemos esa incertidumbre y entonces eso no, el que tengamos incertidumbre no implica que yo no vaya hacia adelante o prospere o que crezca, sino al contrario. Lo que yo tengo que entender muchas veces en ese proceso es que debo de sujetarme de Dios. ¿Para qué? Porque muchas veces sucede que a veces pudiera ser que en el primer día de trabajo te encuentras que ese día tu jefe pues ha pasado, no te das cuenta, pero a lo mejor tu jefe pasó por muchas situaciones en ese fin de semana o en su casa y a lo mejor no viene muy de buenas y la primera impresión que te da en ese momento es que te regañó o te llamó la atención. Y muchas veces en esos momentos llegas a tu casa y llegas muchas veces desanimado. Dices, ¿este fue mi primer día de trabajo? Pues no. Por ejemplo, yo le decía a Daniel, nos tocó ir a inscribirlo el viernes, ¿no? A la escuela. Y íbamos para la escuela porque le dije, yo voy solo. Y me dijo, no, yo quiero conocer a mi nuevo maestro o maestra, porque van con esa incertidumbre de decir, híjole, ¿quién me va a tocar, no? Y de repente llegamos y vemos a la maestra y como él ya conoce, porque ya ha estado 4 años en esa escuela, medio conoce a alguno de los maestros, lo primero que me dice, híjole, me tocó la maestra Liliana. Y le digo, y bueno, ¿qué? ¿Y ella qué? ¿O cómo? ¿Qué conoces de ella? ¿O qué? No, pues es que era la maestra de cuarto B. Él iba en cuarto A y la otra maestra. Bueno, ¿y qué piensas o tú? O sea, pues dime, ¿qué es lo que tú conoces de ella? No, es que es muy estricta. Dije, gloria a Dios. Dije, gloria sea al Señor. En ese momento dije, qué bueno que es estricta. En la cuestión dije, bueno, yo lo veo como algo bueno, ¿no? Porque digo, pues va a estar ahí, pero él no lo ve como algo tan bueno. Digo, por eso lo vemos desde perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Pero estamos siempre pasando por un proceso y muchas veces esos procesos nos causan incertidumbres. No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, estamos entrando en una nueva temporada dentro de la iglesia, ¿no? Estamos entrando en una nueva temporada donde Dios nos ha llamado ¿a qué? A trabajar, donde Dios nos ha llamado ¿a qué? A evangelizar y a discipular. Entonces, de hoy en adelante, cuando yo me toque predicar, les voy a decir que tenemos 3 tareas. ¿Cuáles son esas 3 tareas? Evangelizar, multiplicarnos, evangelizar, discipular y multiplicación. Que esas son 3 cosas que nosotros lo vemos en Samaritans. Nosotros en Samaritans lo vemos así. Ahora sí que la frase con lo que nosotros trabajamos con cada uno de los pastores son con estas 3 cosas: evangelizamos, discipulamos y multiplicamos.
porque ese es el proceso dentro del reino. El Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos. ¿Qué le dijo? Vayan y prediquen y vayan y discipulen. Y en el momento en que ustedes hagan eso, dice la palabra de Dios que todos los días en el libro de Hechos se añadían a la iglesia los que deberían de ser salvos. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia primitiva? Trabajar, evangelizar y discipular. Si una iglesia está evangelizando y discipulando, automáticamente el crecimiento va a tener que venir. Y primero tenemos que hablar de un crecimiento espiritual para después pasar a un crecimiento en lo exponencial de personas. Entonces necesitamos trabajar primero en nosotros para poder ir hacia afuera y trabajar con los otros. Ese es el proceso. El Señor Jesucristo trabajó con sus discípulos, lo llevó en un proceso donde ellos estaban en incertidumbre porque no sabían qué era lo que iba a suceder. ¿O sí sabían desde un principio? No. Cuando le llamó a Andrés y le llamó a Pedro, que fueron los dos, porque diga, sí es a Pedro y a Andrés. Cuando les llamó a ellos dos primero, ¿qué fue lo que ustedes se imaginan qué pasaba por sus cabezas? Cuando les dijo: vengan, porque yo los haré pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que ellos ya sabían todo lo que iba a pasar? No, había una incertidumbre en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo les habla que Él tiene que partir, ¿ustedes qué hubieran pensado? ¿Qué hubiera pasado por su cabeza? Me acuerdo que cuando el apóstol Israel me dijo: me voy a ir a Panamá, el apóstol Jorge me está requiriendo allá y quiere que me vaya a Panamá. Yo le dije: híjole, ¿y ahora? ¿Y quién se va a quedar? Pues tú. Saben, durante todo ese año viví en incertidumbre. Durante todo ese año, desde que me dijo el apóstol, eso fue alrededor a principios del 2017. Sí, fue como por febrero o marzo del 2017 cuando me dijo el apóstol: me voy a ir. Y yo así como que... Y casi todo un año más o menos fue cuando yo pasé por el proceso de incertidumbre. ¿Por qué? Porque dije: pues yo siempre he sido el que está atrás y no el que está adelante. Durante tanto tiempo yo he sido el que está atrás. Y en ese momento Dios me habló mucho a través de la vida de Josué. Por eso me queda muy grabado a mí Josué. ¿Por qué? Porque Josué, ¿qué era lo que sucedía? Moisés era el que estaba al frente, pero siempre el que estaba atrás era Josué. Y Dios me tuvo que fortalecer a través de Josué. Y me tuvo que fortalecer porque yo tenía muchas incertidumbres. No sabía qué era lo que iba a suceder. O sea, te empiezas a encontrar con muchas situaciones. Cuando la iglesia se enteró, eso fue, si mal no recuerdo, por el mes de octubre, más o menos. Y eso fue porque fue en una visita del apóstol Jorge, que el apóstol Jorge lo primero que hizo fue hablar con todos los líderes. Y después, ya de que habló con todos los líderes y le dijo esto, pues ya habló con toda la iglesia. Pero entre más pasaba, iba a llegar ese tiempo, yo con más incertidumbre estaba. Porque yo decía: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y en esa incertidumbre puedes estar muchas veces en momentos con un ánimo muy hasta arriba y muchas ocasiones con un ánimo muy abajo, porque no sabes exactamente lo que va a pasar. Y cuando nosotros estamos pasando ahora por un tiempo de transición, una nueva temporada, es cuando yo estoy a la expectativa. Yo hoy en día no tengo ese miedo, sino tengo esos nervios de qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder. No es por miedo, sino digo: Señor, ¿cómo vas a hacer las cosas? ¿Cómo lo vas a lograr, o cómo lo vamos a lograr? Pero cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de transición, muchas veces sucede una incertidumbre a los cambios, a lo que va a suceder. Entonces, hay 5 cosas que yo necesito, que Dios me ha mostrado que necesitamos hacer durante este tiempo para que nos fortalezcamos en la fe. Necesitamos fortalecernos en la fe. Yo durante ese tiempo, cuando le digo que el apóstol me dijo: voy a irme a Panamá, le dije: ¿cuánto tiempo? Y me dijo: no lo sé. Y se lo voy a decir así como me lo dijo: no sé si regrese. Así me lo dijo. Entonces yo decía, cuando me dijo: me voy a ir a Panamá, yo primero pensé: te vas a ir 2 o 3 semanas, ¿no? Y me dijo: no. ¿Te vas a ir un mes? No. ¿Te vas a ir un año? No. Bueno, ¿cuánto tiempo te vas a ir? No lo sé. Dice: puede ser que no regrese. Dije: ¿y ahora qué hago?
Y ese proceso me ayudó a entender estas 5 cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos en un proceso y una incertidumbre. Primero, necesitamos priorizar la disciplina espiritual. Si yo no me disciplino espiritualmente a la transición que voy a vivir, simple y sencillamente no estoy colocando las bases correctas para empezar a construir. Porque dice la palabra de Dios que para construir en la iglesia debemos de poner a la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. O sea, todo lo que yo tenga que hacer, lo primero que tengo que hacer es poner el fundamento. En todo lo que yo haga, trabajo, escuela, familia, todo eso, yo tengo que poner como prioridad a Jesús. Si yo no lo pongo como prioridad, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a construir sobre fundamentos que pueden ser falsos, que pueden ser fundamentos muy débiles. Por eso es importante entender cómo voy a construir, cómo voy a levantar todo lo que yo haga. ¿Cómo voy a establecer una relación de matrimonio? ¿Cómo voy a establecer una relación con mis hijos? ¿Cómo voy a fundamentar una relación en el trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso es importante que nosotros oremos antes de tomar una decisión. Porque sabiendo yo y teniendo la seguridad que Dios es el que está poniendo ese fundamento, yo sé que tengo la victoria asegurada. Pero si yo vivo en la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Si yo no sé qué es lo que va a pasar, lo primero que me va a atacar es el miedo, el nerviosismo, la inseguridad, porque no voy a saber. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es tener una prioridad, una disciplina espiritual. Tenemos que practicar más la disciplina espiritual en cuanto a la vida, en cuanto más nuestra vida se vuelva más agitada. Muchas veces cuando nuestra vida se vuelve agitada y tenemos muchos compromisos y empezamos a tener mucho trabajo o empezamos a tener muchas cargas en la escuela, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? O nosotros a veces pasa por nuestra mente. La frase que hacemos es: tengo tantas cosas que hacer que no puedo tener tiempo para orar. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me saturo de cosas. Y eso muchas veces implica, o tanto es que me saturo, que no le doy el tiempo indicado a lo que es prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Mi relación con Dios. Antes de mi relación con mi esposa, con mi esposo, antes de mi relación con mis hijos, con mis padres, lo prioritario es mi relación con Dios. Si yo no pongo primero a Dios como esa fuente, como ese principio, todo lo que yo haga voy a vivir en una incertidumbre, en una duda. Voy a vivir aquejado de cosas o de muchas preguntas. Me voy a empezar a preguntar: ¿estoy en el lugar correcto? ¿No lo estoy haciendo? ¿Estoy con la persona correcta? ¿Por qué? Porque antes de que empezaras ese proceso, lo primero que tendrías que haber hecho es poner orden en tu vida espiritual, para de ahí partir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no, vayan con el Señor. ¿Cuál es la frase? Hay una frase que Martín Lutero comentaba o dijo. ¿Cuál es la frase que dijo Martín Lutero? Dice: tengo tanto por hacer que hoy pasaré las 3 primeras horas en oración. Fíjense cuál es la incongruencia, ¿no? El mundo dice: tengo tantas cosas por hacer que no tengo tiempo para orar. Tengo tantas cosas por hacer que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero Martín Lutero entendía que su prioridad era orar. Y él lo que decía es: tengo tantas cosas por hacer que pasaré mis 2 o 3 primeras horas del día en oración. Nosotros vemos al Señor Jesucristo, es el ejemplo. El ejemplo del Señor Jesucristo, ¿qué hacía antes de empezar su día? Dice que Él se paraba muy de madrugada, muy de mañana. ¿Y qué era lo primero que hacía? Tener comunión. Él tenía ordenado sus prioridades. Lo primero que hacía era ir a tener comunión con el Padre, ir a tener esa relación para que Él supiera qué era lo que tenía que hacer. ¿Él vivía en incertidumbre? No. Él sabía lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, con quién se tenía que relacionar, a quién tenía que llamar. Él llamó ¿ustedes creen que nada más llamó a Andrés y a Pedro casi nada más por la nada? No. Él fue directamente con ellos. Después, ¿él se manejaba de ir a ciertas ciudades nada más porque él quería? No.
Él sabía lo que tenía que hacer, sabía con quién tenía que ir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios? Priorizar. ¿Y qué es lo que necesito? Entender que yo necesito primero poner orden en mi vida. Y ese orden viene a través de mi relación con Él. Yo tengo que priorizar ese punto. Entonces estamos en un tiempo de transición. ¿Qué necesito hacer? Orar, conocerlo más a Él. El siguiente punto es, recuerda que el plan de Dios y el tuyo no son lo mismo. El plan de Dios y el tuyo no son lo mismo. Muchas veces nosotros queremos que Dios se amolde a lo que yo decido hacer. ¿Y es así? ¿Ese es el orden? No. En el orden de Dios es, yo tengo que preguntarle a Él para saber qué es lo que yo tengo que hacer. Pero no está mal que nosotros pongamos precisamente planes en las manos del Señor, ¿o sí? No está mal. No está mal que yo le diga, oye Señor, yo quiero emprender este negocio. O sea, yo quiero emprenderlo. ¿Qué hago? ¿Puedo hacerlo? Lo pongo en tus manos. Yo recuerdo y les digo que yo durante mucho tiempo, desde chico, ya lo he dicho muchas veces, yo quería ser restaurantero. Yo quería llegar, yo veía, y hasta el día de hoy, yo veo las fondas y no digo que tenga nada de malo, al contrario, yo muchas veces me meto a las fondas a comer, ¿sí? Pero yo decía, yo quiero, o sea, a mí me ha gustado mucho la cocina, cocinar. Entonces decía, yo voy a poner mi local y de ahí voy a juntar y voy a hacer esto y voy a empezar a crecer y voy a empezar a abrir un restaurante y después voy a abrir otro y después voy a abrir otro. Ese era el propósito que yo tenía. Pero cada vez que yo lo quería poner en marcha, las cosas me salían mal. O sea, quise emprenderlo con unos hermanos y me salió mal. Quise emprenderlo después con otra hermana y también me salió mal. Y yo le decía al Señor, ¿por qué? Si esa es la ilusión de mi corazón, yo quería ser restaurantero. Hasta que un día le digo que platicando con una pastora, la pastora Maricruz Urrutia, ella me empezó a platicar precisamente que ella cuando se casó ya era pastora, estaba con su esposo, pero por las situaciones dentro de la iglesia pues no tenían los recursos necesarios. Entonces ella decía, yo tenía que apoyar a mi esposo y ella aprendió precisamente todo lo que es corte y toda esa parte. Y dice, pues yo dije, pues le voy a apoyar a mi esposo, me voy a meter a trabajar, voy a abrir una estética para ponerme a cortar el cabello, para toda esa parte. Bueno, no se le dio eso, pero dice que una amiga suya que estaba, no sé si en la Roma, en Polanco, toda esa parte, pues una zona, ¿sí? Pues le iba bien a esta amiga, ¿y qué es lo que hace? Pues ella conoce, dice, tenía tanto trabajo que necesitaba más gente para que la pudiera apoyar. Entonces le habla a la pastora y le dice, oye, necesito gente para que me ayude con los cortes de cabello, toda esa parte, porque tengo mucha clientela. Ah, bueno, ok, pues yo voy, dijo, pues de aquí soy. Ya le ayudo a mi esposo y ya trabajamos y ya tenemos otra entrada, ya podemos trabajar. Entonces dice que llega al lugar, pues llega el primer día, le dice, vente el lunes, llega el lunes, ella con todo su equipo y todas sus cosas, y de repente dice que ni una mosca se paró en el día. Y que su amiga le dijo, oye, pues me da vergüenza, no das de pensar que te mentí cuando te dije que tenía muchas clientas. Pero sí las tengo, dice, mañana vente y vas a ver que sí. Bueno, órale, va. Llega el otro día. Una. Bueno, dice, para no hacerse las más largas, pasa un mes. Y dice su amiga que le decía, no puedo entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues es que yo tengo muchas clientas y no se han venido a parar por aquí. Dice, pasó 2 meses y seguía igual. Y dijo que ya llegó a un punto que le dijo su amiga, la pastora, dice, me da pena, ¿sabes qué? Dice, no tengo ni para pagarte. Dice, ¿sabes qué? Mejor ahorita, para que no estemos así, pues vete a descansar a tu casa y ya cuando tenga dinero, pues perdóname, te pago lo que te prometí. Pues bueno, se fue la pastora. A la siguiente semana empezaron a llegarle las clientas otra vez a su amiga. Y le empezaron a llegar las clientas y le empezaron a llegar las clientas.
¿qué hizo la pastora? Se quedó así como que dijo, ¿y ahora qué, no? Y es como cuando sucede con Pablo, con el apóstol Pablo, que van en el barco y de repente una tormenta. Y era una tormenta tan fuerte que todos en el barco decían, nos vamos a morir, ¿no? Hasta que Pablo oró y dijo, espérense, no nos vamos a morir. Pero la culpa no es de ustedes, la culpa es mía por andar viniendo en el barco con ustedes. La pastora, para no hacerse más larga, ella quiso poner muchos negocios, pero cada vez que quería poner un negocio siempre le iba mal. ¿Qué era lo que hacía? Ya había invertido, entonces agarraba y le decía a algún congregante de la iglesia, oye, ¿qué quieres hacer cargo de este negocio? Sí, pues te lo paso, ya después me lo vas pagando poco a poco. Ok, perfecto. Dice, se lo pasaba al hermano y al hermano le empezaba a ir de maravilla y a mí no. Dijo, entonces, y en ese momento cuando ella me estaba diciendo todo su ejemplo fue cuando entendí, porque me dijo, pastor, usted no fue llamado para ser restaurantero. A usted Dios lo llamó para estar como ministro. Entonces, muchas veces nuestros planes no son los mismos planes de Dios. Y yo sigo con la idea, Yo sigo con la idea. Y ahorita, desde el otro día estábamos platicando la pastora y yo, de repente oímos a Daniel y le dice a la pastora a Daniel, dice, a lo mejor tú, le dice a Daniel, a lo mejor tú vas a cumplir el sueño que tu papá no pudo cumplir. Dije, bueno, así ya me invita gratis a su restaurante, ¿no? Por lo menos a comer. Pero es eso, muchas veces hay que poner los planes de nosotros en las manos de Dios. Pero tenemos que estar bien seguros que en esos planes Dios nos va a hacer muchas modificaciones. En el caso mío no me dejó. Dije, bueno, ya, no voy a ser restaurantero. Dije, por lo menos en mi casa. Por lo menos en mi casa les voy a hacer los huevos a la pastora, huevos estrellados, huevos revueltos, huevos. Por lo menos voy a llegar ahí con la pastora, ¿no? Pero no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Durante los tiempos de transición, Dios siempre va a proveer. No todos lo creyeron, pero durante los tiempos de transición Dios provee todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahorita nosotros estamos pensando, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos con los planes de evangelismo, estamos con los planes de esto, pero ¿cómo lo vamos a solventar? Y Dios, como se lo decía el apóstol Israel, cuando les estaba predicando de que les decía que Dios le mostraba y le decía, bueno, ok, cada quien tiene su casa, cada quien está trabajando en su casa, pero mi casa pues está cayéndose. Y fue cuando nos propusimos y lo pusimos en las manos del Señor, el juntar los recursos, el que ofrendáramos, el que nos propusiéramos, y gloria a Dios que pudimos restaurar el muro. Porque la verdad a mí me daba pena con los demás pastores cuando llegaban. Cuando teníamos capacitaciones, luego le decía al apóstol, no le decía, pero me decía, ¿dónde vamos a hacer las capacitaciones de Samaritas? Aquí. Y yo, híjole, ¿no ven el muro cómo se está cayendo? Y no ven esto y no ven el piso. Y yo decía, bueno, Señor, lo que cuenta es la intención de que estén ellos aquí y puedan ser capacitados. Pero cuando Dios nos puso en el corazón de arreglarlo, dije, gloria a Dios, y ahí está. Ahora le doy gloria a Dios por los hermanos, por los varones, y más específicamente, y no voy a hacer así, por el hermano Celerino y el hermano José, porque ellos dispusieron, dijimos, pues ahora vamos a arreglar el muro. Y ellos dijeron, vamos a trabajar. Y gracias a Dios, y gracias al trabajo de ellos, vean, no lo han terminado de arreglar, pero estaba de otra forma y está ahí. Y no estoy ahí dándoles, no, para que se sientan así. Al rato ya van a llegar los hermanos y van a sentir que el piso no los merece, ¿cierto? Pero le doy gloria a Dios, porque están saliendo los recursos. O sea, nosotros pensábamos y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? Dios suple. Cuando los planes de Dios son de Dios, Él va a suplir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Tenemos un plan para formar un negocio, ponlo primero en las manos del Señor. Y Él te dirá, te marcará las directrices, te marcará que sí y te marcará que no. ¿Para qué? Para poder salir victoriosos, para poder prosperar. ¿Ok? Entonces estamos poniendo los planes de Dios de luz a las naciones en sus manos. ¿Sí? Siguiente punto que debemos de aprender.
Yo durante el tiempo, como les dije, cuando el apóstol dijo me voy, yo dije, híjole, ¿y ahora qué hago? Primero necesito meterme más con Dios. Y créanme que todas las circunstancias que yo viví en el 2017 me llevaron al Señor. Porque eran situación de esas veces que dices, híjole, ya terminé un problema y viene otro problema. Y ya terminó un problema y ya viene otro problema. En ese tiempo también nos surgió que había una congregación que no llevaba mucho tiempo de iniciar, pero pues, los pastores de allá tuvieron que irse. Y como teníamos mucho, bueno, ahora sí que la hermandad, la amistad y todo eso, pues nos pidieron que nos hiciéramos cargo, pero la iglesia pues estaba viniendo para abajo. Y cuando voy para allá, yo le dije al apóstol, oye, nos están pidiendo que los apoyemos allá. Y me dijo el apóstol, pues ve, y ahí voy. No, era una de problemáticas, era una de problemas, y dije con los de allá, y luego que el pastor se va, el apóstol se va a ir. No, o sea, si les contara todo ese año, yo dije, Señor, si no me agarro de tu mano, yo no sé qué va a pasar. Pero ¿qué tuve que hacer? Lo primero, ponerme a orar. Segundo, ponerlo en las manos del Señor. Tercero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? No trabajar solos. No podemos trabajar solos. Yo en esos momentos necesité primeramente de Dios, después de la pastora, porque yo llegaba con la pastora y le decía, no puedo. Y gracias a Dios, en ese tiempo hubo un grupo de hermanos con los que tenía más cercanía, que estuvieron ahí y me decían, pastor, estamos orando por usted. Obviamente yo no les contaba todas las cosas, pero ellos me veían y de repente me decían, yo estoy orando por usted. Pero principalmente el apóstol Israel, yo le decía, ora por mí, porque la verdad me siento así, estoy en una incertidumbre total. Y dice la palabra de Dios claramente que no podemos trabajar solos. Dice, ay de aquel que esté solo, porque si cayere, ¿quién lo levantará? Ay de aquel que esté solo, porque si cayere, ¿quién lo va a levantar? Y le doy gloria a Dios porque durante todo ese tiempo, yo siempre le digo a todos los hermanos que tuve, durante todo ese tiempo que el apóstol no estuvo aquí, obviamente él me seguía coachando desde Panamá, nos seguía coachando, pero aquí en la ciudad tuve tres pastores en los cuales yo me apoyé, en los cuales cada vez que yo necesitaba algo yo iba con ellos. Oiga, pastor, mire esto. Obviamente también me jalaban las orejas, Ellos me jalaron las orejas, ellos me decían, no, a ver, esto no está correcto. Obviamente me aconsejaban, porque yo todo lo que ellos me decían, pues obviamente yo tenía que ir con el apóstol a Israel, pues para preguntarle, oye, mira esto, aquello. Y esa parte, pero no podemos trabajar solos. El Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que trabajó solo? No, Él siempre estaba sujeto al Padre y estaba sujeto al Espíritu Santo. Estaban los tres trabajando en unidad. Por eso cuando hay una oración que te dice, Padre, así como tú y yo somos uno, ¿qué dice? Me están dejando solo, Así que también ellos sean uno. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos llaneros solitarios, ¿qué hubiera pasado? Pues simple y sencillamente cada quien jala por su lado, ¿no? Pero en el mismo matrimonio, ¿qué le dijo cuando formó a Adán y lo volteó a ver? ¿Y qué le dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y cuando estamos hablando de ayuda idónea, no nada más se trata en la cuestión del matrimonio, sino en la cuestión del trabajo, en la cuestión de la escuela, ¿sí? Necesitamos gente que nos ayude a sumar, a crecer. Entonces necesitamos a gente que nos ayude a crecer. Si tú te juntas con alguien que te aleja de Dios, ¿te está ayudando a crecer? No. Entonces, ¿qué tendrías que considerar en ese momento? Pues la relación que estás teniendo con esa persona. Porque en lugar de acercarte más a Dios, te está alejando. Entonces no está sumando, está restando. Y muchas veces, aunque sea doloroso, tienes que desconectarte de esa persona. Pero cuando una persona que Dios está poniendo en tu camino te ayuda a crecer, ¿qué es lo que necesitas hacer? Al contrario, debes de caminar con esa persona más porque te está ayudando a crecer, a desarrollar. ¿Ok? ¿Sí o no? Amén. Siguiente. Necesitamos cuidarnos. Voltea con la persona que tienes a un lado, dile, cuídate.
¿Qué significa que necesitamos cuidarnos? ¿Ustedes qué creen que signifique con cuidarnos? El autocuidado. ¿Qué implica esto? Necesitamos dormir bien, necesitamos comer bien, necesitamos, dice la palabra del Señor, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que necesita el templo del Espíritu Santo? Necesita descansar. Obviamente no se les vayan a pasar ahí todos tiradotes en la, ay no, ahora no va a hacer nada y se la pasas una semana sin hacer nada. No. Si nosotros vemos, dice la palabra que nosotros somos templo. ¿Ustedes se han dado cuenta de los levitas cómo era el cuidado que tenían en el templo de Jerusalén? Dentro de la palabra de Dios dice que había levitas que tenían asignadas sus tareas dentro del templo. Y muchos de esos tenían, ¿por qué tenían asignadas tareas? Porque cada quien tenía su función. Entonces, cuando Dios nos constituyó como seres humanos, tenemos una función, tenemos diferentes funciones, perdón. ¿Y cuáles son las funciones? Tenemos funciones durante un tiempo para poder trabajar, pero también tenemos otra función para poder descansar. Tenemos que tanto trabajar como descansar como cuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar nuestra sana alimentación. ¿Qué tenemos que hacer? El descanso. ¿Qué tenemos que hacer? Dormir. O sea, necesitamos cuidarnos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que Dios va a pedir cuentas por el templo que Él nos dio. ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor? Yo les dije el viernes, a los que vinieron el viernes aquí, les dije, ¿por qué el Señor puso el tribunal de Cristo en los cielos? A ver, está el juicio del trono blanco, ¿no? Y el juicio del trono blanco, ¿quién va a ir? Las personas que no están en el libro de la vida. Pero si nosotros ya somos salvos, ¿por qué tenemos que pasar por un tribunal? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor determina que tenemos que pasar por el tribunal de Cristo? Ah, ¿verdad? Pues simple y sencillamente para que lo que tú piensas, todo lo que tú piensas hiciste en el Señor, ahí vas a darte cuenta si realmente todo lo que tú hiciste verdaderamente te lo pidió Él. Ahí vas a pasar, ahí donde te dice el Señor, todas las obras que tú hayas hecho conforme a mi voluntad van a ser pasadas, todas las obras, tus obras van a ser pasadas por el fuego. En la escuela en que te inscribiste, con las personas con las que te juntaste, con las personas con las que te asociaste, todo lo que hiciste va a ser pasado por fuego. Y dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice, todo lo que se queme va a ser todo lo que no hiciste conforme a la voluntad de Dios. Dice, vas a ser salvo, pero con pérdida. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Pues asegurándose de que tú verdaderamente lo busques y lo que hagas sea conforme a su voluntad. Por eso no sé si te habías puesto a analizar por qué tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Dice, vas a ser salvo pero con pérdida. Y todo lo que permanezca, ¿qué sucede? Viene una recompensa. Viene una recompensa, dice Dios. Ok, todo esto que se quemó, todo esto con la persona con la que te asociaste, con la persona, ya te iba a decir, con la persona con la que te casas, no. ¿No? Con la persona que todo eso no era mi voluntad. Dice, y vas a decir, híjole, ya no tengo, pero ya va a decir, pero todo lo que permanece, por todo eso vas a recibir una recompensa. Uy, no todos lo creen, pero. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos cuidarnos. Necesitamos cuidar nuestras amistades. Obviamente esto no implica, porque cuando te dicen, ya no te juntes con ese, y dices, entonces ya no me voy a juntar con el pecador, y no le predicas a nadie. Porque vas a decir, es que me dijeron que no me junte con el pecador. Entonces, no. Aquí la cuestión es con quién vas a tener esa amistad. ¿A quién estás considerando como esa ayuda idónea? Y vuelvo a repetirlo, no nada más en la cuestión de matrimonio, sino en la cuestión del evangelio. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién estás haciendo alianza?
¿Con quién has dispuesto a trabajar? Por eso es importante nosotros, ahora que vemos, hay muchos ministerios que trabajan para evangelizar, hay muchos ministerios que trabajan para discipular. ¿Y qué es lo que están buscando esos evangelios? Socios. Están buscando socios, aquella persona, aquel ministerio, aquel ministro que tenga esa misma visión, que tenga ese mismo compromiso. Por eso cuando nos hablaron de Samaritans, porque hemos estado en un billón para Jesús, hemos estado trabajando con One Mission, hemos estado trabajando con Mi Esperanza. ¿Por qué? Porque nos sumamos a la visión, a trabajar en unidad. Lo que más ha permanecido, porque al final de cuentas es donde estamos en la coordinación, tanto el apóstol como un servidor, es en lo de Samaritan Purs. Pero ¿qué es lo que hacemos? Buscamos esa sociedad, esa unidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pasar por filtros. Porque fíjense, nosotros tenemos que ponerle filtros a los ministros. ¿Y por qué les tenemos que poner filtro a los ministros? Porque no todos los ministros están en el mismo canal. No todos están en el mismo canal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la misión, o sea, trabajar juntos significa evangelizar, discipular y multiplicar. Esa es la tarea de Samaritans. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? A pastores que estén dispuestos a evangelizar, a discipular y a que se multiplique su congregación. Porque al final de cuentas, las herramientas que se nos están dando no es para que tú vengas aquí y ya pertenezcas a Luz a las Naciones. No, es herramientas que Dios nos está proporcionando para que tu ministerio, tu iglesia crezca, desarrolle el propósito. Entonces me tengo que saber asociar. ¿Con quién me asocio? Entonces nosotros como coordinación tenemos que pasar por un filtro a todos. Porque a lo mejor llega uno y me dice, es que no tengo, es que no esto, es que no aquello. Bueno, vamos a ver, han llegado muchos pastores que son de iglesias muy pequeñas y que nos dicen, es que no podemos. Bueno, vamos a buscar cómo podemos apoyarte. ¿Por qué? Porque la intención es que crezcas. Esa es la visión. Aquella persona que quiere trabajar junto contigo va a buscar siempre tu crecimiento. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, quien no te está ayudando a crecer, ¿qué haces ahí? Y por último, ya con esto voy a terminar. Cuando estamos pasando por una transición y has superado un proceso, cuando ya has pasado por un proceso y has salido victorioso, ¿qué implica esto? Ya terminaste el primer año de la secundaria, ya terminaste el primer año de la carrera. ¿Ya se acabó todo? No. ¿Qué viene? Otro proceso. Viene otra transición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros hemos superado una temporada, Dios te va a felicitar. Dios te va a recompensar. No todos lo creen, pero gloria a Dios por el que lo creyó. Pero ahora implica ya. Pasaste por una transición, pasaste por una prueba, saliste victorioso, gloria a Dios. Gloria sea al Señor, ya la libraste, dijiste, ya la hice, ya la pasé, ya estoy del otro lado. A todos aquellos que se titulan dicen, híjole, ya tengo mi título aquí. Ya hasta lo enmarcas, hasta te bañaste para salir en la foto, ¿no? Ese día te bañaste, todo el año no te bañaste en la carrera, toda la carrera no te bañaste porque decías que tenías mucha tarea y todo el rollo, pero ese día de tu título, de la foto te bañaste. Tienes el título. Y después de eso, ya dices, ya, solo con el título ya me van a tener que pagar. Ya no voy a trabajar. Ya me esforcé 4 años en la carrera. No, viene otro proceso. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente, empezar con el ciclo. Tenemos que empezar nuevamente con el ciclo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ponerme a orar. Tengo que ir con el Señor. Tengo que pedirle dirección. Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, con quién debo de reunirme, con quién debo de juntarme. Incluso muchas veces el Señor ni siquiera te lo va a decir.
Tan solo por el hecho de saber con quién estás con la persona, con poder con compartir, con estar, te vas a ir dando cuenta si es realmente tienes que estar o no tienes que estar. ¿Sí? Pero eso, que, como les dije, no implica que nosotros no evangelicemos. Los consejos prácticos tienen sus límites. Necesitamos una ayuda sobrenatural. Yo te puedo aconsejar, pero de quien necesitas la ayuda primordialmente es de Dios. Yo siempre, algo que empecé a aprender del apóstol Israel fue que cada vez que yo le venía a consultar algo, lo primero que me decía es, y ustedes ya lo deben de saber, siempre se lo digo: ¿qué te ha dicho Dios? Híjole, como al principio, las primeras veces que yo venía con él y me decía, ¿qué te ha dicho Dios? Yo me ya llegaba, me enojaba, yo decía, pues sí, por eso vengo contigo. Necesito que tú me digas. Y él me decía, no, lo primero que tú tienes que hacer es ir a consultarlo a él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a consultarlo a él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues irlo a consultarlo a él primero. Entonces, si ya lo consultaba a Dios y Dios ya me decía, pues ya venía con el apóstol y le decía, pues ya me dijo Dios esto. Ah, bueno, entonces eso hazlo. ¿No? Porque yo puedo aconsejarlos conforme a la palabra. Alguien llega y ya está en la etapa del noviazgo, ¿no? Ya está en la etapa en la que las hormonas ya se le alteran. Antes, cuando eras niño, a Daniel le decía, hace 2 años todavía llegaba y le decía, me llegaba y me decía, no, pues es que ahí en la escuela ya es que ya están de novios. Qué modernos. Y le decía, ¿y cómo son los novios? O sea, ¿qué es lo que hacen los niños? No, pues es que nada más dices, ¿quieres ser mi novia? ¿Pero qué hacen? Pues nada. Pues qué modernos, dije, desde ahorita, ¿no? Dije, o sea, nada más así, somos novios. Y luego llegaba y me decía, es que ya terminaron. Achis. ¿Y qué? ¿Por qué terminaron? No, pues es que porque ya platicaba más con otra niña. Y ya, que por el hecho de que ya no iba conmigo, ya no se juntaba con él en el recreo. Ya, caray. Y yo le preguntaba, y bueno, ¿y a ti? O sea, ¿alguien te ha dicho algo? Sí, me dijo, es que yo no sabía que ya era novia, el primero ya era novia de una niña. Yo dije, chis, ¿y por qué no nos vienes a decir? Dice, pues porque yo ni sabía que yo era su novio. Ah, caray, ¿no? Pero conforme va creciendo, las cosas van cambiando. Entonces, ¿qué implica esto? Tengo que sentarme con él a aconsejarlo, ¿no? De ver con quién se junta, con quién no se junta. Y yo tengo que aconsejarlo conforme a qué? A la palabra, no conforme a mis criterios, conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos. No es el pastor Oscar, no es el apóstol Israel, no es el hermano Celerino, es Dios. Entonces, yo te puedo aconsejar, te puedo decir, cuando nosotros, la pastora y yo, venimos a ministrarnos con la profeta y con el apóstol, pues siempre nos van a decir cuáles son las fallas que ellos ven. Y muchas veces el apóstol me ha dicho, pero tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Así me lo ha dicho, pero tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y digo, sí, nada más quería escucharlo de tu boca. Nada más quería escucharlo de tu boca, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero ahí vamos, ¿no? Esperando que nos den una respuesta diferente, pero no es así. Entonces, con esto concluyo y vamos a orar. Si estás pasando por un tiempo de transición, estamos pasando por una nueva temporada. ¿Qué implica esa nueva temporada? Retos. ¿Qué implica esa nueva temporada? ¿Cómo vamos a obtener los recursos? ¿Qué implica esa nueva temporada? ¿A quién le vamos a predicar? ¿Qué implica esa nueva temporada? ¿A quién vamos a discipular? Necesitamos meternos en la voluntad de Dios. Necesitamos conocer cuál es el propósito. Si tú eres una persona que no quiere pasar por el proceso, no te preocupes, no pasarás por ese proceso, pero todos los días vas a pasar por un proceso diferente. Decía un ministro de jóvenes en una iglesia donde fui de rebeldón, estuve ya 2 meses, pero me tocó un congreso y ese líder de jóvenes
dijo algo muy cierto. Dijo, regularmente nosotros muchas veces decimos, oye, ¿quieres ir al trabajo? Ay, es que no sé. Oye, pero tienes que decidir si vas o no vas. No, es que no quiero decidir. Y él me acuerdo que decía, en el momento en que tú estás diciendo que no quieres decidir, estás decidiendo no decidir. Es que no quiero tomar decisiones. Pues estás tomando una decisión. Entonces, aquí es de dos. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Lo tomas o no lo tomas? Pero al final de cuentas todos los días tomarás decisiones. Y al final de cuentas todos los días tendrás que pasar un proceso. ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Tú solo? ¿O con la ayuda de Dios? ¿Qué es mejor? Decía el rey David cuando iba a ir a la guerra, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo primero que hacía el rey David cuando iba a ir a la guerra? Consultaba a Dios. Hay un momento donde ellos se fueron los hombres de David y todos, dejaron a las mujeres y a los niños solos. ¿Qué pasó? Llegaron los filisteos y ¿qué hicieron? Arrasaron con todos y llevaron a las mujeres y a los niños. Cuando llegaron al campamento, ¿qué fue lo primero que pasó por la mente de todo el pueblo que estaba ahí? Le empezaron a echar la culpa a David. Decía, por tu culpa se llevaron a todas nuestras mujeres y a todos nuestros niños. David se sentía, ¿cómo se sentía David? ¿Qué es lo que hace David? Él en ese momento pudo haberse, ay, sí, soy el culpable de todo. Él va, lo primero que hace es llegar con Dios. Y lo primero que le dice es, ¿los persigo o no? ¿Voy por ellos o no voy por ellos? ¿Y qué le contesta a Dios? Ve, porque yo los voy a entregar en tus manos. Preparó a todos sus hombres y fue. Eso era lo que tenía David. ¿Qué era lo que tenía David? Consultaba a Dios. Solamente hay una ocasión que no consultó. Bueno, 2 ocasiones. El día que no quiso ir a la guerra. Y se quedó, ¿y qué fue lo que pasó? Adulteró, embarazó y mató. Por una decisión. Se arrepintió. Dios lo confrontó, se arrepintió. Pero aún así hubo una corrección. Porque Dios te puede perdonar, pero la corrección no te la quita. ¿Por qué no te la quita Dios? Porque si no aprendes de tus errores, los vas a volver a cometer. Si no aprendes de tus errores, los vuelves a cometer. Por eso hay un dicho que está mal dicho, pero que al final de cuentas lo dicen, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y no somos animales, ¿eh? Pero sí sucede lo siguiente, que si no aprendemos nuestros errores, volvemos a caer en lo mismo. Y es cuando dice Dios, no aprendiste el proceso. No aprendiste en el proceso. No aprendiste que juntarte con esa persona no es lo conveniente. No aprendiste que el relacionarte con esa persona no fue lo conveniente y vuelves a hacer lo mismo. Y con eso termino para orar. Yo he visto de repente, bueno, no me gusta estar viendo la cuestión de las farándulas, pero me llamó mucho la atención el caso de algunos actores y actrices. ¿Qué es lo que hacen? De repente están ahí en las noticias y no, que fulanito que ya lo engañó y ya viene de una ruptura y luego volvió a relacionarse con otro y viene otra ruptura y luego viene a relacionarse con otro y viene otra ruptura. Y de repente sale el artista y dice, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que yo que soy tan bueno, yo que soy tan buena, yo que soy esto, yo que... Y lo primero que me vino a la mente, y alguien también ya me lo había comentado, es, quieren que pase algo diferente en sus vidas haciendo siempre lo mismo. Se reúnen con las mismas personas en los mismos lugares. Y en ese mismo lugar, ¿qué encuentran? Lo mismo. Me decía un joven
Un joven, en una ocasión tuvimos un encuentro con jóvenes y vinieron dos jóvenes que no se congregaban en la iglesia, pero sus familias querían que fueran al encuentro. Obviamente nosotros hablamos con la familia y le dijimos, miren, hay estas reglas, hay esto, hay esto, hay esto. ¿Están de acuerdo sus jóvenes? Sí. Bueno, ok, ¿están de acuerdo? Vamos. De repente en el lugar donde estábamos había albercas, había lugares para irse. Y de repente en un descanso dijimos, bueno, les damos 15 minutos de descanso, ahorita nos vemos en 15 minutos aquí. Todos llegaron menos ellos dos. Y el lugar es grande. Pues hay como locos, híjole, a ver si no se nos perdieron estos, a ver si no les pasó algo. No. Los dos jóvenes plácidamente en la alberca, nadando. Llegamos y, oigan, no, pues que estamos descansando. Sí, pero hay un reglamento. No, bueno. Se tardaron en salirse, llegaron. El chiste es que uno le dijimos, bueno, ya ni modo, ustedes no quisieron estar aquí, bueno, les vamos a hablar a sus papás para que vengan por ustedes. ¿Ok? Ya les explicamos, pasó esto, no quieren ellos estar aquí, no los podemos forzar, los vamos a regresar a su casa. Y se acerca conmigo un joven, uno de ellos, y me dice, es que ustedes son muy estrictos. ¿A nosotros? ¿Nosotros? Y le dije, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú con quién te juntas? No, con mis amigos. ¿Y cuáles son las características de tus amigos? No, es que a nosotros sí nos gusta ir a las fiestas, ir a tomar, ir a esto, ir al otro. ¿Okay? Ok, perfecto. Esas son las reglas que ponen tus amigos para que tú te juntes con ellos. Deja de tomar, deja de ir a las fiestas, deja de hacer lo que hacen ellos. ¿Te van a aceptar? No. ¿Por qué? Porque son sus reglas. Y si yo cambio y no entro y estoy de acuerdo, pues no me van a aceptar. Entonces, eso es lo que implica cuando nosotros trabajamos en el Señor. No que nosotros excluyamos a la gente, no. Y no que nosotros queramos forzarlos a trabajar en algo, no. Eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta temporada? Voltea con tu vecino y dile, ¿vas a trabajar? ¿Vas a trabajar? Todos pasamos por un proceso. Todos pasamos por un proceso. Pero aún en los procesos de noche o aún en los procesos de invierno, aunque nosotros pensemos que estamos solos, no es cierto. Siempre Dios está con nosotros. Todos, cada uno de nosotros hemos pasado por procesos de noche o por procesos de invierno. Y algo que yo he entendido es, cuando yo estoy pasando por un proceso donde me siento solo, donde creo o no me hacen caso, o no esto, o no lo otro, aquello, ya no lloro como antes. Antes lloraba porque decía, nadie me hace caso, nadie me pela, nadie me... No, entendí que necesito pasar por ese proceso. Porque ese proceso lo que va a hacer es que yo me acerque más a Él. Y eso es lo que es. Para ese proceso, pasar por ese proceso es porque Dios quiere que tú lo busques más a Él. Ponte de pie.